el hombre no la necesita, porque es un problema diferente a lo que están presentando. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos problemas del corazón, muchos problemas cardiovasculares, cardíacos del corazón, lo repito para que se le quede grabado. El primer síntoma que dan en el hombre muchas veces es la dificultad para tener una actividad sexual. Entonces, si este hombre que tiene una dificultad para tener una actividad sexual, lo que tiene es un problema cardíaco, si se toma un estimulante sabemos que va a fallecer ese paciente. Claro. Entonces por eso es que debe ser prescrito por un médico, para que se evalúe, que se vea que su corazón está bien, que puede usar el medicamento, que no hay ningún tipo de complicación. La mayoría de esos pacientes que fallecen por estimulantes sexuales, no es que el estimulante sexual mata al paciente necesariamente, es que ese paciente no fue evaluado. No fue evaluado, pero muchas veces ese paciente iba a fallecer como quiera también en ese momento, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Pero lo ideal es que ese paciente se evalúe por el cardiólogo antes de tener o de consumir este tipo de medicamentos. Claro, pues sabemos que estos medicamentos son vasodilatadores. Exacto. O sea, pueden disminuir los niveles tensionales y potencializar el efecto de otros medicamentos. Sí. No, y de hecho nosotros ahora mismo lo estamos usando de manera rutinaria en otros trastornos, en otros problemas que no son necesariamente la función sexual. Correcto. ¿Cuáles son esos trastornos? Porque es interesante para nosotros. Bueno, mira, ahora mismo, y hay muchos estudios que ya se han concluido, otros están en camino. Esta sustancia, aparte de que mejora la circulación, mejora los síntomas del tracto urinario inferior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esos hombres que tienen alguna dificultad para orinar, que gotean mucho, pero que se llega a un diagnóstico de que hay un crecimiento prostático, vamos a decir leve, estos medicamentos son excepcionales para esto. ¿Por qué? Porque mejoran la circulación a nivel de la vejiga y a nivel de la próstata y el pene. Y por ende van a mejorar la forma de orinar del paciente, pero también mejoran la actividad sexual. O sea que triplemente mejoran. Por ejemplo, en el paciente diabético que tiene todos esos problemas, tiene problemas vasculares. Exacto. Y por ende tiene problemas de impotencia sexual. Pero que debe ser evaluado para saber que ese paciente necesita ese medicamento. Claro, no que sea prescrito muchas veces por el farmacéutico o por un amigo o por alguien que no sabe de eso. Exacto. Eso es así. Bien. Nosotros antes de irnos a la pausa le habíamos dicho a todos ustedes que íbamos a tratar el tema de la prótesis de pene y por eso hemos invitado al doctor Pablo Mateo. Vamos a entrar en detalles con él mismo. Si usted quiere hacerle alguna pregunta puede anotar los teléfonos desde ahora aquí en cabina: 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. A mí me gustaría empezar preguntándole, doctor, ¿en qué consiste la prótesis de pene? Sí, tú sabes que es a veces un poco difícil, vamos a decir, explicar lo que es una prótesis de pene a través de la radio e incluso a través de la televisión. Claro. Entonces, para que tengan una idea más clara, pueden entrar también a nuestro canal de YouTube, donde subimos la última prótesis de pene que pusimos hace un mes y algo, y pueden ver cómo funcionan. ¿Por qué hago este preámbulo antes? Porque mucha gente tiene el concepto de que una prótesis es como algo, como si fuera un yeso, por ejemplo. Un yeso, eso es lo que piensa la gente. La gente tiene ese concepto. Y una prótesis de pene no es más que un dispositivo que se coloca dentro del pene. O sea, esto no se ve en lo absoluto. Lógicamente, cuando llegamos a ponerle o a proponerle una prótesis de pene a un paciente, esto se hace, y lógicamente se trabaja con un protocolo, con un criterio, que eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces hay pacientes que se le ha colocado una prótesis de pene, que probablemente ese paciente no necesita todavía una prótesis de pene. Este es un paciente que te responde a medicamento. Y si el paciente responde a medicamento, entonces no tenemos por qué pensar en una prótesis de pene. A menos, cuando hablamos de respuesta, hablamos de satisfacción. Claro. Que tiene que haber una satisfacción tanto del paciente como de su pareja. No es el hecho de que haya una respuesta pero que el paciente no esté satisfecho. Si no hay satisfacción, entonces se investiga y se llega a una conclusión qué es lo que más le conviene a este paciente.
¿Por qué? Porque tenemos que agregar dentro de los factores en estos pacientes el tiempo. A medida que pasa el tiempo, pues lógicamente la circulación va cambiando, el sistema nervioso, todo eso son factores que influyen en una buena calidad de la erección. Entonces, para concluir la pregunta, de una prótesis es un dispositivo que se pone dentro del pene, que puede ser rígido o puede ser hidráulico. ¿Qué diferencia hay entre esas dos prótesis? Bueno, la prótesis rígida, que no sé si la podríamos mostrar, que sí, yo claro, estamos transmitiendo en vivo y estamos... la prótesis rígida es una prótesis que va dentro del pene y mantiene una erección constante, o sea, el pene va a estar erecto siempre. Esto es una prótesis rígida. Wow, sí. Bastante larga. Bueno, lo que pasa es que es un ejemplo, o sea, para mostrar. Bueno. Normalmente, no, pero este es el largo de los cuerpos cavernosos. Lo que pasa es que hay una parte que está dentro del que no se ve. Okay. Y una parte que se ve, que es el pene. Pero hacia adentro hay una parte que va dentro del organismo. Entonces, esto se mantiene rígido todo el tiempo. Esto no se ve nunca, porque va dentro del pene. ¿Qué diferencia hay? Que esta prótesis, el hombre solamente o la coloca para tener su actividad, o se lo pone de un lado cuando termina de tener la actividad. Y tenemos lo que es la prótesis hidráulica, que es esta, que es lo que se llama, o se le llama la bombita. La famosa bombita. Estos son dispositivos que van todo dentro del cuerpo. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, estos dos tubos van dentro del pene. Cuando el paciente, esto va dentro del testículo, no se ve, o sea, se ve como si fuera un testículo. Cuando el paciente va a tener actividad, activa este dispositivo y ahí se produce la erección. Ahí el paciente puede tener actividad sexual. Cuando termine, comprime de nuevo el dispositivo y el mismo peso del pene, pues se va produciendo la flexión. Okay. Si lo quiere hacer más rápido, lo dobla un poquito y ahí se produce la flexión del pene. Entonces, esto es más fisiológico realmente, porque el pene, cuando el hombre no va a tener actividad sexual, el pene está en flacidez totalmente. Esa es la diferencia que hay entre una prótesis rígida y una prótesis hidráulica, exacto. ¿Cuál de las dos prótesis? Tenemos una llamadita antes. Saludos, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Vamos a esperar que nuestro señor director nos suba un poquito más. Ahora sí, saludos. Saludos. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Cándido, ¿cómo está? Hola, muy bien. Gracias, doctor, por llamarnos y estar en sintonía con nosotros. Si tiene alguna pregunta para nuestro invitado. Siempre. Un abrazo para usted y para el doctor Mateo, que fuimos compañeros de residencia en Mojoso. Doctor Forense. Gracias. Forense. Bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Mi cariño y afecto para usted. Un abrazo, hermano. Siempre. La llamada más bien es para apoyar, como decía, para apoyar y realmente fidelizar la sintonía. Pero realmente una pregunta era, como dicen, no es para mí, pero algunos... Adelante, sí. No importa. Pablo, ¿qué tiempo de vida tienen esa prótesis? Wow. Muchas gracias. Gracias. Me impactó tanto la pregunta que siempre se me escapa cuando hablo de prótesis. Mira, la ventaja de esta prótesis, por ejemplo, la que nosotros usamos, que es de Coloplast, tiene garantía de por vida. O sea, esta es una prótesis, por ejemplo, que se le instala a un paciente y en 10 años tiene cualquier inconveniente a la prótesis y la compañía le da otra prótesis. O sea, que tiene garantía de por vida. Garantía de por vida. Esta prótesis de pene tiene garantía de por vida. Por eso me impactó la pregunta, porque es interesantísimo para que la gente tenga ese dato de que es una prótesis, que si se dañó, que si se dañó tengo que comprar otra prótesis. No, esa prótesis tiene garantía de por vida. O sea, que cualquier paciente que se instale, y no importa en qué parte del mundo se la haga, porque por ejemplo, se le da un certificado y eso vale en cualquier parte donde el paciente tenga cualquier dificultad con la prótesis. De más tarde vamos a hablar del costo, porque hay Ajá. que hacer esa pregunta. Pero, ¿qué paciente califica para una prótesis de pene? Tenemos otra llamadita antes de que el doctor nos conteste. Saludos, buenas tardes. Sí, bueno, le habla Dionisio, de aquí de Jarabacoa. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Su pregunta? Gracias. Quiero preguntarle si
si uno puede usar la pastilla de la que se llama la pela sin consultar con el médico. Gracias por la pregunta. Lo ideal es que vea a su médico, porque muchas veces el paciente lo que tiene es otro problema de salud y no necesita la pastilla. Si usted tiene un problema cardíaco y usa un medicamento de este tipo sin saber si hay algún problema a nivel de corazón, puede traerle inconveniente. Lo ideal es que estos medicamentos siempre se usen con supervisión médica. Estamos conversando con el doctor Pablo Mateo sobre prótesis de pene. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede llamarnos 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, como el señor que nos llamó desde Jarabacoa, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Saludos, buenas tardes. Hola. Bien. ¿Su nombre, de dónde nos llama? Daniel Abreu. ¿De dónde nos llama, Daniel? De vivienda. Muchísimas gracias por estar en sintonía. ¿Alguna pregunta? Sí, claro, oye, eso es algo, simplemente este programa está muy importante. Muchas gracias. Gracias. Yo diría que eso es rehacerle, yo no sabía que se hacía eso realmente. Y yo diría que eso es rehacerle la vida a una persona. Claro que sí. ¿Quién me habla? Daniel. Mire, Daniel, lo que usted acaba de decir, no sé si usted es médico, pero Profesor. bueno, pues se le nota que es una persona con una... Porque cuando usted habla de rehacer, usted no se imagina el impacto que esto produce, no solamente en el hombre, sino en su entorno. Porque cuando ya se llega a necesitar este tipo de dispositivo, es porque lógicamente ya han pasado varias pruebas y no ha resultado. Pero esto le cambia la vida totalmente al hombre, porque esto conlleva a una depresión que muchas veces no puede ser manejada ni con medicamentos. Perdón, doctor, al hombre y a la mujer. Sí, por eso hablé del entorno. Ok. Del entorno, o sea, y no de la mujer, de la familia, de los amigos. Sí. Por ejemplo, el penúltimo paciente que yo le instalé una prótesis, que somos amigos, me dice Mateo, pero ya yo no tomo medicamento para dormir. Los vecinos me dicen que diferente me veo. O sea, le cambia todo el aspecto, la actitud, el rostro, el comportamiento, todo le cambia a la persona cuando se le resuelve un problema de esta índole. El doctor Polanco tenía una pregunta antes. ¿Qué paciente califica para ponerse una prótesis de pene? Muy interesante. Por ejemplo, presentamos dos tipos de prótesis, una prótesis rígida y una prótesis hidráulica. Hay pacientes que no se le puede poner una prótesis hidráulica, por ejemplo, porque no pueden manipularla. Okay. Por ejemplo, un paciente que tenga problemas de artrosis a nivel de la mano, o que tenga poca movilidad, o que sea un paciente muy obeso, que no va a tener la posibilidad de alcanzarse el testículo, es un paciente que tú no le puedes poner una prótesis hidráulica porque no la va a poder manejar. Entonces, este paciente tiene que explicársele por qué no se le puede poner esa prótesis, aunque él quiera. Estos pacientes todos pasan, que es importante decirlo, por una consulta de psicología o una consulta de psiquiatría. ¿Esto por qué se hace? Porque todos sabemos que hay muchos problemas que no son funcionales, son problemas de comportamiento, son problemas psicológicos que tiene el paciente. Entonces, cuando esto lo descubrimos antes de ponerle una prótesis al paciente, pues lógicamente que no se le hace. Y esto es importante para el paciente porque sabemos ahí con todas las evaluaciones que hacemos cuándo realmente el paciente necesita una prótesis y cuándo no la necesita. Ok, por ejemplo, hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que han tenido secuelas de trombosis cerebral. ¿Este tipo de pacientes podría calificar para este tipo de prótesis? Va a depender, porque nosotros, por ejemplo, yo trabajo con un protocolo internacional. De hecho, con quien me formé, que es creo que el segundo o el tercer urólogo que más prótesis ha puesto en el mundo, que es Rosselló, en Palma de Mallorca, en Madrid, y también trabaja en Madrid. O sea, tiene un protocolo. ¿Por qué se hace un protocolo combinado con por ejemplo, el cardiólogo nos dice a nosotros si nosotros podemos ponerle la prótesis a un paciente? En el momento de una actividad sexual, es un esfuerzo que se hace donde nosotros valoramos si este paciente puede tener una actividad sexual o no. Si este paciente tiene riesgo de tener una situación de salud en una actividad sexual, probablemente no califica para ponerse la prótesis de pene. Y esa es la importancia de las evaluaciones que se hacen antes
de hacer este tipo de procedimiento. Algo importante es el tiempo quirúrgico. ¿Qué tiempo dura un paciente en cirugía? Una prótesis depende de si instala entre 45 minutos a 1 hora 15 minutos más o menos. Eso va a depender mucho. Por ejemplo, a principio de año yo puse una prótesis que duramos casi 3 horas porque el paciente tenía otra prótesis puesta. Hubo que hacerle retirar una. Entonces, imagínate, él tenía 9 años con esa prótesis. Wow. Y la prótesis se dañó, precisamente lo que estaba diciendo. Esa era la garantía. Exactamente. La compañía le dio otra prótesis. Le dio otra prótesis a ese paciente. Solamente el paciente tuvo los gastos, lógicamente, de clínica, ese tipo de cosas. Pero por eso duró tanto tiempo, porque hubo que extraer esa prótesis y colocarle otra prótesis. Buenas tardes, saludos. Colgó esa llamadita, 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Entonces, a mí me hicieron muchas preguntas, y dentro de una de esas preguntas fue el costo de esa prótesis. ¿Cuál es el precio? Bueno, también si el seguro la cubre, porque eso es parte de la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Eso que tú acabas de decir es interesante. Esto yo pienso que debería ser cubierto, porque es un problema de salud realmente. Claro, salud. Pero los costos van a variar mucho dependiendo del tipo de prótesis. Okay. Por ejemplo, una prótesis rígida ronda por los $1.500 o $1.800. No, el costo de la prótesis. El costo. Exacto. Una prótesis, por ejemplo, hidráulica, como la que mostré, que puede ser de 2 o 3 componentes, eso luego se le explica al paciente con más detalle, ronda entre los $8,000 a $9,000. El costo de la prótesis. Pero va a tener una prótesis. Normalmente, eso realmente, cuando se decide hacer eso y se hace una buena evaluación del paciente, de hecho hay pacientes que han vendido vehículos. ¿Por qué lo hacen? Y yo pienso que, y me pongo en el lugar también, y yo lo haría. O sea, una finca. Porque es que esto le cambia la vida a la persona cuando realmente lo amerita. Pero un dato importante que muchas veces las personas no lo saben. Mira, cuando se instala una prótesis, la sensibilidad, la eyaculación, todo eso permanece intacto. Incluso, o sea, el paciente, por ejemplo, que se le instala una prótesis, si no tiene un trastorno antes de ponérsela de la eyaculación, o sea, puede embarazar normal, como lo hacía anteriormente. O sea, todo esto se mantiene intacto. El paciente sigue normal. O sea, que eso es un dato importante decirlo, porque muchas veces el paciente piensa, bueno, si voy a perder la sensibilidad, si no voy a eyacular, pero todo eso se mantiene igual. Saludos, buenas tardes. Hola. Bueno, se le cayó la llamadita a la señora. Parece que hay problemas con... Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿su nombre de dónde nos llama? Le habla Juan de Jesús, de aquí no. ¿Alguna pregunta, don Juan? Sí, yo quería preguntarle al doctor que si, ¿a qué médico hay que acudir para cuando uno tiene asuntos de esa naturaleza? Bueno. Interesantísima la pregunta. Una de las mejores preguntas. Sí, exacto, sí. Fíjese, quien maneja este tipo, la disfunción sexual la maneja el urólogo desde el principio. Cuando necesita interconsultar al paciente, pues lógicamente lo interconsultamos, pero el urólogo es el médico especialista que tiene las herramientas para manejar la función sexual del hombre. Eso es una pregunta interesante. De hecho, yo venía pensando en eso, porque hay muchas situaciones que se están dando de médicos de otras especialidades que están manejando patologías que no deberían manejar. ¿Por qué lo hacen? No sé. Y no sé por qué lo hacen en esta época, sabiendo cómo está la situación, cómo están los protocolos, cómo está la ética. Y que todo el mundo lee también. Todo el mundo lee. De hecho, una de las cosas que anoté, aunque me voy a salir un poquito del tema, pero tengo que decirlo. Yo recibí la semana antes pasada 2 pacientes que le había hecho la circuncisión una persona que no es urólogo. Y yo dije, pero ¿será que pierden el juicio? Y me disculpan, pero tengo que decirlo. O sea, claro. Usted tiene que tener ética, usted tiene que respetar al paciente. Si usted no es urólogo, no hagas procedimientos que no están dentro de su área, aunque usted sepa hacerlo. Exacto. Tiene que tener respeto y refiere ese paciente al médico que tiene que hacerlo. O sea, si saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? De Las Palmas de Herrera, Margarita, le tengo 2 preguntas. Adelante.
mi esposo fue operado de la cadera y yo no sé, porque lo operaron lunes y ya martes me le dieron de alta. Y yo al pasito, él se me para, al pasito se me sienta, yo no sé si se puede. Otra cosa, doctor, yo no sé a qué viene la bacteria, pero a mí me parece que la bacteria viene de la poca higiene. Porque si usted, por ejemplo, cuida a un paciente como se debe de cuidar, hervir la gasa, esto, que el otro, con agua hervida, esto, a mí me parece que eso es de higiene o de la, yo no sé. Sí, realmente, bueno, ya eso tendría que ver un ortopeda, porque ya esa parte, La cadera. sí, la prótesis parece que confundió. Exacto. Sí, es una prótesis de cadera, son diferentes. Estamos hablando del pene, Sí. del órgano viril del hombre. No, y si su esposo tuvo una cirugía, pues debe llevar los cuidados del lugar para que no se Exacto, infecte en sí. caso, obviamente. En cuanto, Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿su nombre de dónde nos llama? De Las Palmas de la Juan Rodríguez. Adelante, Juan. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. ¿A qué se debe de que cuando me hicieron la circuncisión a mí, yo ahora no tengo semen retrógrado, por favor? eyaculación Ella- retrógrada. sí. La circuncisión no tiene que ver nada absolutamente con la eyaculación retrógrada. Lo más probable es, eso ocurre mucho en pacientes diabéticos y en pacientes que tienen trastornos neurológicos, pero la circuncisión no influye en la eyaculación retrógrada, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre de dónde nos llama? Juan Castillo de Santo Arriba. Ay, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Alguna pregunta para el doctor? Yo le voy a pedir una pregunta. Yo tengo 78 años, yo no he necesitado nunca tomar pastillas ni nada y gracias a Dios me encuentro mi naturaleza igual. Qué bueno. Muy importante la naturaleza. Bueno, No, se le cayó la llamada a Juan y felicidades para sí, Juan y eso Rancho es Arriba un y Ocoa por éxito. estar en sintonía con nosotros. Así como nos llamó Juan, nos llamaron de Jarabacoa y de Bonao, usted puede hacer contacto con nosotros. 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Estamos conversando con el doctor Pablo Mateo sobre prótesis de pene. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Yo soy Juan, el que llamó. Ah, ok, se le cayó la llamadita, don Juan, cuéntenos. Yo quiero saber cuál es el remedio para eso, para el semen retrógrado, por favor. Bueno, lo que pasa es que eso no tiene remedio, eso hay que investigar la causa primero y ver si realmente lleva tratamiento. Lo ideal es que usted visite un urólogo o su urólogo para que lo ayude en ese sentido. Así es. Saludos, buenas tardes. Yo quisiera saber, habla María Mateo de San Cristóbal. Sí, adelante con su pregunta. A un hombre joven. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, María, para escucharla mejor? A un hombre joven que tenga el pene pequeño, ¿califica para una prótesis? Gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta interesante, pero realmente el tamaño no importa. O sea, no importa el tamaño porque tenemos todos los tipos de tamaño de prótesis. Cualquier paciente que necesite la prótesis, pues se le busca el número que es y se le instala. O sea, el tamaño no influye en ese Pero sentido. Exacto. tampoco Sí. la prótesis influye después en el tamaño. No, está bien. O sea que No, la no, prótesis no es estándar, eso es bastante No, importante. son de diferentes Son de números. diferentes Dependiendo del tamaños. tamaño del pene que tenga el hombre, Ok. se le pone la prótesis. Doctor, y es difícil. Usted dijo ahorita que esos pacientes obviamente que pasan por psicología antes de someterse a este procedimiento, pero realmente cuesta mucho convencer al paciente o el paciente lo exige. La prótesis, o sea, No convencer, no, porque esto no es un asunto de convencimiento, es un asunto primero de criterio, porque si el paciente no necesita una prótesis, no debe ofrecérsele. Ok. Pero el paciente tiene que estar de acuerdo, porque el paciente, la mayoría de las veces el paciente dice, doctor, ya yo me tomo, por ejemplo, un medicamento para estimulación y no me siento Ya, bien. no hay respuesta. Entonces ese paciente se evalúa y dice, bueno, ya, entonces usted debe pasar a una prótesis de pene, cuando el paciente no responde al medicamento. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de que hay muchos pacientes que no quieren que la pareja sepa, o sea, necesariamente se da cuenta la pareja que ese paciente tiene una prótesis. Depende, porque por ejemplo, yo tengo pacientes con prótesis de pene que su pareja no lo sabe. Muy importante. Entonces, va a depender lógicamente, del conocimiento que tenga la persona. Claro. Pero
si el paciente no comunica eso a ciertas personas, no van a saber que tiene una prótesis de pene. Okay. Pero lo ideal es la comunicación. Yo pienso que cuando un hombre toma una decisión de este tipo, o sea, es mi punto de vista, debe tratarlo con la pareja. Y de hecho, yo no hago un procedimiento si el paciente no va con su pareja, o con un hijo, o con un hermano. Eso O sea, es con algún pariente, un obligatoriamente. entorno, O sea, yo no hago una circuncisión a un paciente si no va con un familiar. ¿Por qué? Porque es que el familiar es el que está, es el que representa al paciente. Claro. Y un evento puede ocurrir en cualquier paciente. Sí, sí, claro. O sea, nunca se puede minimizar. Ah, no, que eso es simple. No hay nada simple. Realmente todo, cualquier cosa se puede complicar en medicina. Y el paciente tiene que saberlo. Y el familiar tiene que saberlo. El familiar y el médico tiene que ser como las parejas. Tiene que haber comunicación y confianza. O sea, usted no le puede decir a ningún paciente que eso es simple, que eso es sencillo, porque no es Cualquier así. simple cirugía puede complicarse. Pero hay pacientes que han fallecido por tomar su medicamento y hicieron Claro. imagínate tu medicamento, imagínate una cirugía. O sea, cualquier cirugía puede tener una complicación. Y esa es la parte donde tú tienes que explicar al paciente que puede haber complicaciones siempre, y al familiar también. Y que pregunten en la oficina antes de tú llegar a la cirugía. Saludos, buenas tardes. Sí, buena. ¿Su nombre de dónde nos llama? Sí, porque ahorita se me cayó la llamada. Ah, cuéntanos. Sí. Adelante. Fíjese, es la... Hola. Hola. Se le volvió a caer la llamadita al señor. Estamos conversando con el doctor Pablo Mateo, quien es urólogo, y estamos hablando de prótesis de pene aquí en Actualidad Médica. Cualquier pregunta, cualquier inquietud puede llamarnos al 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Es una pregunta que me hicieron esta mañana, eso de las 11, cuando empecé a difundir el tema, es sobre las erecciones. Por ejemplo, ¿cuántos episodios puede tener un paciente de actividad sexual en un día? Creo que esa fue la pregunta que me hicieron. No hay un protocolo para eso. No hay protocolo. No hay protocolo. Realmente eso depende del paciente o de la pareja, pero una de las ventajas que tiene, por ejemplo, una prótesis es esa. O sea, usted puede pasarse el día entero y no hay ningún tipo de contraindicación para eso. Ok. Y en cuanto a la cirugía, que dura 45 minutos. Es dolorosa. A 1 hora y... Y el paciente se va a su casa el mismo día. Generalmente es ambulatorio. Generalmente. Ok. La mayoría de los pacientes que dejamos ingresados son pacientes que viven fuera de la ciudad, y entonces para un mejor cuidado lo dejamos 24 horas. Pero ese paciente se puede ir a su casa el mismo día. No hay ningún tipo de contraindicación para eso. ¿Y cuáles son las complicaciones de esa prótesis? Bueno, Todo tiene todos complicaciones. tienen, sí, pero por eso el paciente se evalúa bien Ujú. antes de. Por ejemplo, uno de los problemas con la prótesis es el paciente diabético. Pero sin embargo, a la mayoría y todos los urólogos que hacen prótesis, le instalan prótesis, son diabéticos. Claro, la mayoría. Pero son diabéticos, primero, son pacientes que tú tienes que reeducarlo. No quiere decir que no tengan educación, para que no se vaya a malinterpretar. Reeducarlo en el sentido de su estilo de vida, eso es básico. Porque, por ejemplo, y la mayoría de ellos son pacientes que reconocen su situación y muchas veces ni llevan tratamiento, porque con la actividad física, el ejercicio y la dieta que lleva pueden controlar sus niveles de azúcar. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones que puede tener una prótesis? Un proceso infeccioso. Es lo más temible en un paciente con una prótesis de pene, porque si te hace una infección, es un paciente que tú vas a tener que retirar la prótesis. Pero eso se puede evitar tomando todas las medidas necesarias para evitar este tipo de situación. Por ejemplo, este es un paciente que una semana antes de hacerse una prótesis tiene que empezar a asearse el área por lo menos 2 veces al día con un jabón que indicamos de manera especial. Okay. Tiene que empezar a usar antibióticos antes de la prótesis. Este es un paciente que tiene que estar con una orina, o sea, negativa totalmente. O sea, no hay infección urinaria. Totalmente, pero por ejemplo, para yo instalar una prótesis, yo uso entre 6 a 10 pares de guantes. Wow. Claro, porque tú tienes que cambiarte los guantes aún estando estéril. En cada paso que tú das, tanto el médico principal como el ayudante tienen que cambiarse los guantes, precisamente para evitar ese tipo de situación en un proceso quirúrgico. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿su nombre de dónde nos llama? Ahora vamos de Bonao. Muchísimas gracias por estar en sintonía. ¿Su pregunta?
que si uno trabaja en una compañía, ¿qué le cubre el seguro por lo menos? Sí, Gracias. Sí, gracias. Esa pregunta le hicimos ahorita que no la concluimos. Ujú. Realmente los seguros deberían cubrir todo, pero lamentablemente los seguros no cubren absolutamente nada de una prótesis. Wow. Una prótesis de pene. Y no debería ser así. Sin embargo, por ejemplo, en otros países la seguridad social te cubre una prótesis de pene cuando el En paciente la Estados amerita. Unidos te la cubre. Y en Europa En también, en Europa, muchos países. Entonces aquí realmente se ha tratado de tratar, valga la redundancia, de que las ARS cubran esto, pero no ha sido posible realmente. Ok, ¿al cabo de qué tiempo de la cirugía ya el paciente puede utilizarla? Normalmente se da un periodo entre 4 o 6 semanas. Ok. Lógicamente con supervisiones semanales o cada 2 semanas, dependiendo cómo uno vea que el paciente evolucione. Pero ya después de las 6 semanas, que ya hay una buena cicatrización, el paciente puede empezar a tener actividad sexual. Ok, y por ejemplo, no ha habido casos en que luego de colocarle la prótesis, el paciente se haya retractado, que no la quiera, o por el contrario, el paciente dice que por qué no se la puso antes. Bueno, ¿Cuál de las dos? Pregunto. Bueno, han ocurrido ambas. Ujú. De hecho, yo he escuchado en presentaciones de pacientes que se han puesto prótesis y nunca la han usado. Pero quisieron ponérsela. Sí, sí. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Precisamente cuando no se hace una buena evaluación. Por eso el paciente tiene que evaluarse para uno saber como médico si realmente vale la pena ponerle una prótesis a ese paciente. Ok, O sea, hay pacientes que desde que uno lo ve sabe que no le puede poner una que prótesis, no califica. que no califica. Ujú. Ahora, lógicamente, tenemos que tener la anuencia de un profesional del comportamiento, de un psicólogo, de un psiquiatra, que nos diga, Mateo, mira, ese paciente no le puede poner una prótesis. Ok. Porque ese paciente, el problema no es una prótesis, es un problema de comportamiento, es un problema psicológico lo que hay. Entonces, este paciente se maneja de otra manera. Por eso Correcto. nosotros, la multidisciplina en la medicina, yo creo que hoy en día está en el top. Por eso mencioné Claro, ahorita claro. de no involucrarnos en cosas que no manejemos. De hecho todavía me voy más lejos, aún hay urólogos que no ponen prótesis. Porque No, para no tú todos están. lo que pasa es que tú no te formas de prótesis en la residencia. Eso Ok. tú haces un entrenamiento posterior a eso. Adicional. Entonces, si yo no tengo entrenamiento en un procedimiento X, yo se lo envío a quien lo ¿A hace. quién lo hace correctamente? Entonces, eso es lo ideal. Saludos. Saludos, buenas tardes. Aló, sí, buenas. Buenas, ¿su nombre de dónde nos llama? Sí, yo la llamadito ahorita. Ah, cuéntenos, termina la pregunta, adelante. Sí, doctor, la prótesis es para personas que no tienen erección o porque el caso mío es que tengo una precocidad tremenda, pero yo tengo erección. ¿Una qué? Que tengo precocidad, pero Eyaculación Ah, no, precoz. no, pero si usted tiene buena erección, lo que hay que, No hace lo que falta. usted tiene que